¿Cuándo vendrá Cristo? Vendrá 42 meses después de que el anticristo entre al tercer templo haciéndose pasar por Dios y cometa la abominación desoladora profetizada por Daniel. ¿Y cuándo será que se cometa esa abominación desoladora? Eso ocurrirá 1260 días después que aparezcan los dos testigos en Israel y prediquen el evangelio del reino. ¿Y cuándo aparecerán esos dos testigos? Los dos testigos aparecerán después del arrebatamiento de la iglesia y también aparecerá ese maligno, la bestia o anticristo. Recuerden que el anticristo no puede manifestarse mientras no sea quitado a alguien que lo detiene. Recuerda que algo detiene su aparición, aunque existen tres posturas con respecto al arrebatamiento. Antes de la tribulación, pues no se sabrá el día y la hora. A la mitad de la tribulación, o sea, 1260 días después de la aparición de los dos testigos. A la final de la tribulación, cuando el mundo entero esté sumergido en una terrible destrucción planetaria, un planeta en cenizas, 42 meses después que el anticristo entre a ese templo de Jerusalén, un templo que aún no existe, que se levantará después de los acuerdos de paz, la solución de los dos estados, y cometa la abominación desoladora. Pero la Biblia nos da bastante luz de que el arrebatamiento de la iglesia será antes del periodo de juicio y destrucción de parte de Dios. ¿Y quienes conforman la iglesia? Son personas elegidas y separadas por Dios, selladas con su espíritu, y ese sello es una garantía de todas las promesas, incluyendo el arrebatamiento. ¿Y cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? No se sabe día y hora y no pretendemos saberlo, pero podemos hacer un análisis del rango de tiempo en el que puede ocurrir todo el bloque profético. Al final de este video hay algo sorprendente con respecto a ese rango de tiempo. La mayoría de cristianos conocemos la profecía de la higuera que nos muestra a Israel como un reloj profético y anuncia el desenlace de los juicios sobre el mundo y la angustia de Jacob. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa el pueblo de Israel, un pueblo que no recibió a su verdadero Mesías. Veamos este versículo de Mateo 21:18. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Cuando Cristo fue a su pueblo, Cristo tenía la necesidad de hacer la voluntad de su Padre, no libertar a ese pueblo de la condenación de Roma, sino de sus pecados. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Jesús encontró un pueblo constituido por muchas personas, pero no había fruto de arrepentimiento. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a tener fruto. Y al instante la higuera se secó. Y así pasó con Israel, una nación que se secó. Volvamos con la profecía de la higuera. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando vean que la higuera reverdece, cuando brotan las hojas, esa higuera se secó, pero volvió a tener hojas, volvió a ser nación. Israel es fundada en 1948 y aquí inicia la cuenta regresiva. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas su regreso, la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Desde que la higuera reverdece en 1948, no pasaría una generación hasta que todo esto ocurra. Esta profecía nos da un rango de tiempo al que le debemos prestar atención. La higuera reverdece en 1948 y no pasaría una generación hasta que todo acontezca. Y según Salmos 90:10, la edad es de 70 años y los más robustos llegan a 80 años. Ya tenemos números con los que podemos trabajar. Si le sumamos la edad de los más robustos, esto nos empuja hasta el año 2028. Con esta información ampliamos el margen de todo el espacio de tiempo profético. Sigamos añadiéndole más información. Según el estudio que presenta Ulises Astudillo, desde que Cristo fue crucificado pasarían 2000 años, o sea 6 del 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas menciona 2 días proféticos y después de esos 2 días nos daría vida. Recuerden que hay una profecía
profecía sobre la resurrección de los muertos y el arrebatamiento a la misma vez. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Después de 2 días nos daría vida. Y si cada día profético es 1000 años, entonces tenemos 2000 años que aumentarle desde que entramos al nuevo pacto, con la muerte de Cristo. Si Cristo murió aproximadamente a los 33 años, entonces nos empuja hasta el 2033. Y tenemos un poco más de información para añadir al cuadro profético. Quiero recordarles que la intención de este video no es descubrir el día y la hora de cuando se llevarán a cabo todas estas profecías, pero podemos analizar los tiempos. Veamos lo siguiente. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años es lo que tardó Noé para construir el arca, pero proféticamente también está hablando de 120 jubileos, teniendo en cuenta que cada jubileo es de 50 años, por 120 jubileos nos da un tiempo de 6000 años, en el que Dios contendería con el hombre. Desde Adán y Eva hasta Cristo fueron 4000 años, restarían 2000 años, hasta que se cumplan los 6000 años mencionados. Ulises Astudillo cuenta desde la muerte de Cristo en la cruz, y le suma esos 2000 años restantes, y le resulta 2033. Entonces nuestro margen de estudio se ampliaría hasta el 2033. Veamos el tema de las 70 semanas de Daniel. Daniel nos deja muchos números para analizar el tiempo. Daniel es muy preciso para marcar el tiempo de la muerte de Cristo. En este video no nos podemos sumergir en esas cuentas, y quiero que sepan que las 70 semanas de Daniel tiene diferentes interpretaciones y posturas. Daniel nos marca 70 semanas de años. Esto quiere decir que cada semana tiene 7 años. Son en total 490 años desde la orden para levantar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, quedando una semana pendiente, los 7 años de la angustia de Jacob, en el que se manifestará ese anticristo, la bestia, profetizado por la Biblia. Pero primero alguien tiene que ser quitado de en medio, la iglesia, pues estamos sellados con el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y precisamente eso viene para el mundo, la ira no de los hombres, sino la ira de Dios, para el mundo que no creyó en el Evangelio. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los que son dignos de escapar son los sellados de Dios, aquellos que nacieron de Dios, que fueron engendrados por Dios. Ellos escaparán del tiempo de aflicción que vendrá para todos los moradores de la tierra. Isaías 26:21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. El tiempo de tribulación de parte de Dios es para los moradores de la tierra, no para los que fueron comprados a precio de sangre, pues esa tribulación que viene para el mundo no es de parte de los hombres, es de parte de Dios. Para escapar de esa gran tribulación debes creer en el Evangelio con todo tu corazón, en lo que Cristo hizo en la cruz. Asumió todos tus pecados, clavándolos en la cruz, dejándote limpio, santo, sin mancha, irreprensible. Si lo crees, serás sellado por su Espíritu y serás llamado justo por la fe, pues el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendiciones.